Bienvenidos a nuestra segunda cápsula de información, en este caso del curso de expresión artística. Y es que en esta unidad vamos a arrancar con un tema que habíamos visto con anterioridad, sin embargo que es tan extenso que es necesario ahondar un poco más acerca de su contenido. Y es que el tema del dibujo es bastante interesante, porque podríamos concebir el dibujo como la forma de volver realidad nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y es que para trabajar el dibujo podríamos considerarlo como una base bastante antigua, puesto que desde hace millones de años que el dibujo se viene trabajando en forma de jeroglíficos, de pinturas rupestres, etc. Podríamos concebir varias formas de dibujo, como el que vemos acá, que es el dibujo a mano alzada. Aquel dibujo que únicamente necesita de un lápiz, una pluma, un marcador, una hoja de papel y crear. Por supuesto, no es solamente crear, ya que para lograr un dibujo como el que vemos acá, de seguro la persona que lo realizó, pues llevó un tiempo en practicarlo, en desarrollar su arte, puesto que personalmente para mí crear ese dibujo a la primera probablemente va a ser bastante complicado, pero con práctica de seguro, pues se irá perfeccionando hasta lograr algo parecido. Pero aparte del dibujo tradicional o a mano alzada, los artistas han encontrado una nueva herramienta, el dibujo digital. Y es que esta herramienta ha permitido que aquellos encargados de crear caricaturas, series, cómics, en fin, puedan lograr un trabajo más profesional, pero sobre todo menos cansado, ya que a través de patrones pueden ir cambiando expresiones, posturas, formas, colores, sombras, etc. Esta forma de dibujo ha venido a revolucionar la industria. Y tanto el dibujo a mano alzada o el dibujo digital, los dos son igualmente valorados, puesto que permiten representar ideas o sentimientos del creador. En esta ocasión vamos a incursionarnos en dos tipos de dibujo, el dibujo técnico y el dibujo artístico. En cuanto al dibujo técnico, podríamos relacionarlo directamente hacia un arquitecto, puesto que el arquitecto es aquel que se ha preparado para volver realidad el pensamiento de una persona. Sí, volverlo realidad. ¿Por qué? Porque a través de esto podemos volver realidad el pensamiento de nuestra casa soñada, de un edificio increíble, de un puente que además de ser funcional, sea atractivo. Pero para lograr esto, quien se dedica al dibujo técnico debe practicar mucho acerca de las medidas que debe de tomar, puesto que el dibujo técnico se basa en las medidas y también en los trazos exactos para que cada una de sus piezas puedan casar y de esta manera obtener un trabajo bastante prolijo y bastante funcional. El dibujo técnico, como le repito, necesita de varias herramientas que lograrán pues lo que se desea, como lo son los acetatos, variedad de reglas, compases, cartabón, transportadores, etcétera. Todo lo que permita crear un dibujo bastante formal y bastante técnico. Por otro lado, el dibujo artístico, como su nombre lo dice, es aquel desarrollado por los artistas, aquellos que a través de su imaginación permiten volver realidad sentimientos o ideas. En el siguiente dibujo podemos ver un dibujo artístico, una ave, pero esta ave, ¿qué está representando? Tal vez tristeza, cansancio, soledad, desánimo, en fin. Probablemente el artista tenía una idea y deseó plasmarla, pero el dibujo artístico cobrará realidad a través de la mano del artista, pero también de quien lo observa y del valor que le da. Tanto el dibujo artístico como el dibujo técnico también necesita de algunas herramientas. Y en el dibujo artístico podríamos mencionar lo que son los lienzos, la sanguina, los portaminas, los marcadores, carboncillo, crayones, etcétera. Variedad de herramientas que permiten que el dibujo artístico también sea un dibujo muy valorado, puesto que tanto el dibujo técnico como el dibujo artístico necesita de mucha práctica para lograr obras de mucha calidad. Sin embargo, parte del dibujo también podremos considerarlo con el claroscuro. Y es que esta técnica, que ha sido trabajada desde hace muchos años, está basada básicamente en dos herramientas, la luz y la sombra, puesto que su nombre claramente lo indica, claroscuro, claridad y obscuridad.
Y estas dos herramientas permitirán crear en la obra un efecto bastante inusual, bastante propio. Y es que el claroscuro y sus artistas que lo practican han buscado crear en sus obras volumen. Sí, que una forma básica que pudiese estar en una hoja de papel pudiese cobrar volumen sin necesidad de crearla en algún tipo de material, simplemente creando esa ilusión visual, utilizando, repito, las luces y las sombras. Esta técnica no es reciente, puesto que se remonta al siglo XVI en Italia y Francia, donde los artistas de estos países, sobre todo de la tendencia barroca, deseaban colocarle un toque más profesional, pero sobre todo más real y sentimental a sus obras. Utilizando las luces y las sombras, por supuesto que lo lograron. A continuación vemos 5 figuras bastante básicas, pertenecientes al claroscuro. Dos formas geométricas como lo son la esfera y el cubo. Dos formas bastante cotidianas como lo es una taza de café y un jarrón. E incluso materia viva como lo es la manzana. Pero para trabajar claro-oscuro hay que tener básico un punto de partida. ¿De dónde proviene la luz? Y es que una vez detectando de dónde proviene la luz, podremos detectar también hacia dónde va la sombra. Y una vez detectando estos dos puntos, podremos iniciar a trabajar. La luz puede ser natural o puede ser artificial, dependiendo de la que queramos utilizar y el ambiente donde nos encontremos. Si la luz, por ejemplo, está en la parte superior, la parte inferior será el lugar donde se encuentre la sombra, puesto que ahí es donde hace falta precisamente la luz. Si la luz está del lado derecho, pues su sombra se proyectará hacia el lado izquierdo. Y si por el contrario la luz está en el lado izquierdo, su sombra se proyectará hacia el lado derecho. Donde está la luz será la parte clara, blanca, y conforme se vaya alejando la forma, se irá oscureciendo poco a poco, desde tonos grises muy suaves hasta bastante oscuros, casi llegando al negro, por lo cual acá se utiliza una herramienta muy útil llamada escala de grises, lo cual permite ir oscureciendo la forma sin que sea de una manera bastante abrupta o tan directa, sino irlo haciendo de manera gradual. Y precisamente este será el reto para esta semana. Tratar de replicar estas 5 imágenes en un formato que ustedes elaborarán. A partir de una hoja en blanco, con su margen, deberán tratar de replicar estas 5 imágenes. Esto, más que un reto, me gustaría que fuese tomado como una actividad para relajarnos, tranquilizarnos y practicar esta parte artística. Por supuesto que la primera no nos va a salir, pero sé que poco a poco iremos tratando de imitar estas figuras. Permitámonos ese reto, permitámonos tratar de hacerlo lo mejor posible. Por lo cual, la tarea para esta semana es la siguiente. Deberán copiar el contenido de las imágenes que se van a postear en Colplex. Ingresando al área de expresión artística, ahí encontrarán el material de apoyo, en el cual van algunas imágenes que deberán de copiar el contenido en su cuaderno, tal y como ahí aparece. Van las definiciones de dibujo técnico y dibujo artístico. Ustedes deberán de copiar la definición y al final de cada una de las definiciones colocar una gráfica que represente el tema. Si logran realizar esas dos tareas, pues tendrán 5 puntos ya asignados. Los otros 10 puntos, como les repito, será tratar de replicar estas 5 imágenes en un formato. De la manera más fácil que ustedes lo consideren, pero fácil tampoco quiere decir sin ganas o sin empeño. Tratemos de hacerlo lo mejor posible, puesto que al replicar estas 5 imágenes ustedes obtendrán 10 puntos. 5 puntos de las gráficas y el contenido copiado, más 10 puntos de las gráficas de claroscuro, darán un total de 15 puntos netos del trabajo de esta semana. ¿Cuándo deberán enviarlo? El 18 de abril, es decir, mañana, hasta las 12 del mediodía a través de fotografías vía WhatsApp, como hemos estado trabajando. Me dio mucho gusto saludarles, espero que esta sea una tarea interesante para ustedes y espero verlos en la próxima cápsula. Un saludo.